El año pasado recibí un regalo especial. Fue de varias de las familias de mi anterior iglesia en preparación para mi mudanza aquí abajo. Era una caja de tesoro y en el interior había una serie de artículos simbólicos. Tenía una cinta métrica, vieja cinta métrica, tiempo para recordarme seguir creciendo con Dios. Recibí una brújula, hermosa brújula dorada, para recordarme del verdadero norte cuando el camino parece poco claro, y recibí esto. Fue una primera para mí. Yo tenía medidas de cinta antes y brújulas antes. Aunque ninguno tan bonito como el que recibí el año pasado. Pero este fue mi primer telescopio. Pensé que era hermoso, es brillante y encantador y hermoso para mirar. Lo guardo en mi cofre del tesoro encima de mi cofre de sorteos en mi dormitorio, y de vez en cuando lo sacaré y lo miraré y lo admiro. Pero tengo una confesión que hacer. Lo tengo desde hace casi un año, y en realidad nunca la he usado. Yo lo he mirado. He estado agradecido de haberlo tenido. Pero en realidad nunca lo he sacado y mirado a través de él. Hoy es la final de nuestra serie Palabras sobre la Palabra. Creemos que la Biblia es un regalo. Un recurso al que podemos seguir volviendo una y otra vez para ser desafiados, alentados e inspirados, pero no basta con guardar el regalo en su casa o saber que está ahí. Empezamos hace 4 semanas hablando de la importancia de las preguntas que hacemos de la Biblia. Todos llegamos a ella con diferentes preguntas. Quizás haya algunos de ustedes que están viendo en este momento que son nuevos en toda la iglesia o cosa cristiana o bíblica. Quizás has vuelto por primera vez en un tiempo y tus preguntas son: ¿qué es todo acerca de que estoy oyendo acerca de Jesús? ¿Dónde encuentro los registros reales de lo que dijo y lo que hizo y cómo era? Para otros de nosotros tal vez hemos escuchado las historias todas antes y la pregunta podría ser: ¿cómo puedo leer la Biblia de tal manera que me inspire, y desafíe y me guíe y amonestado y crecido? En este momento otros de ustedes podrían estar sintiendo que el mundo está girando, y cambiando tan rápido, y su pregunta podría ser: ¿qué palabras tiene hoy la Biblia para nosotros en medio de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas? En las últimas 4 semanas hemos sido profundo para aquellos que se sienten como las historias que he escuchado todas antes de que hayamos llevado a que hemos pasado esta serie mirando profundamente en una historia, la historia del sentimiento del 5000 desde la lente de Mark, John, Luke y Matthew. Nos hemos preguntado: ¿cómo es diferente el mundo en el que esto se escribió de mi mundo? ¿Y cómo es lo mismo? Nos hemos preguntado: ¿cómo puedo leer estos versos en contexto? ¿Qué venía antes? ¿Qué viene después? Y hoy vamos a hacer 2 preguntas finales. 2 preguntas increíblemente importantes que podemos hacer cuando llegamos a la Biblia. El primero es: ¿cuál es la relación entre la Biblia y Dios? Y el segundo es: ¿cómo deben estos versículos de la Biblia dar forma a nuestras vidas hoy en medio de todo lo que está pasando? Entonces empecemos con la primera pregunta: ¿cómo debemos entender la relación entre la Biblia y Dios? La Biblia es una parte central increíblemente importante de nuestra fe como cristianos, pero la Biblia no es Dios. Solo Dios es Dios. Un autor lo pone así: la Biblia es una ventana en este mundo de la cárcel a través del cual podemos mirar hacia la eternidad. Otro dice: la Biblia es como un telescopio. Si un hombre mira a través de su telescopio ve el más allá del mundo, pero si mira solo al telescopio, no ve nada más que eso. La Biblia es una cosa que hay que mirar a través para ver aquello que está más allá. Otro lo pone así: leemos las palabras, para escuchar la palabra, que después debemos retomar en nuestras propias palabras. Jesús lo pone así, en Juan 5:39 dice: estudia las Escrituras diligentemente porque piensas que en ellas tienes vida eterna. Estas son las mismas Escrituras que testifican de mí, y sin embargo te rehúsas a venir a mí para tener vida. De hecho, en el Evangelio de Juan, la última palabra verdadera de Dios es Jesús. En el mismo principio dice: en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús señala que a veces la gente puede conocer muy bien las palabras de la Biblia, pueden tener todas memorizadas,
Sin embargo, no sirve para ellos ni para los demás, si no las ha señalado a quien es la verdadera fuente de la vida. Estudiamos las Escrituras para encontrar a aquel que señala la Escritura, para encontrar a Jesucristo. Entonces volvamos una vez más a este milagro que llevamos estudiando todo el mes. Para esta lectura final los estoy invitando a que se unan a mí en Mateo 14 versículo 13. Hemos mirado a Mark, a Luke, y a John. Hemos notado algunas de sus similitudes, y algunas de las diferencias únicas en las que cada autor se centra. Y así ahora los invito a leerlo conmigo una última vez con los ojos fijos en Jesús. San Mateo 14 versículos 13 a 21 Nueva Versión Internacional. Jesús alimenta a los 5,000. Versículo 13 Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. La semana pasada, hice la pregunta: ¿qué hacemos con la historia ahora mismo en medio de una pandemia? Prediqué muchas veces sobre este milagro, pero la última vez que prediqué sobre él todavía pudimos reunirnos en multitudes. Tuvimos convivencias y picnics. Comimos en las casas de los otros. ¿Qué significa predicar este milagro ahora mismo, cuando por un profundo deseo de cuidar a los más vulnerables entre nosotros estamos manteniendo nuestra distancia física unos de otros? Yo invito a dar los 2 pasos que mencionamos en el inicio de nuestro tiempo juntos hoy. 1. Usa el telescopio, y busca lo que esta historia nos cuenta de Dios, y luego 2. Considera cómo lo que hemos aprendido debe guiar nuestras acciones hoy. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios en estas acciones de Jesús? He visto varias adaptaciones cinematográficas de la vida de Jesús y la mayoría incluyen este milagro, este momento. Una película captura una imagen particular de Jesús que amo. Es Jesús con los brazos levantados a los cielos. Una mano es la canasta de 5 panes, y en la otra está la canasta de 2 peces. Es una instantánea que se me pegó. Las 2 manos levantadas de Jesús. Una mano, una cosa. En el otro, otro. Creo que vemos en este milagro una serie de características de Dios, y hoy, tal vez necesites que te recuerden una u otra. Entonces, compartiré ambos con ustedes. Por un lado, tenemos las palabras de Jesús que se encuentran en el versículo 16. Los discípulos se han dado cuenta de que se hace tarde, y han venido a Jesús para pedirle que envíe a las multitudes lejos. Jesús dice: no necesitan irse, les das algo de comer. ¿Qué momento para estos discípulos? Imagino que se debió haber tomado por descontado. Es decir, ¿nosotros? ¿Cómo? ¿No tenemos nada? ¿No trajimos comida? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús dijo esto a sus discípulos? No necesitaba hacerlo. Podría haber ido directamente al milagro, podría haber hecho pan de poco aire si hubiera querido. Pero en cambio invitó a los discípulos a ser parte del proceso. De hecho, los desafió: les das algo de comer. Y de hecho, terminaron siendo parte del proceso. Mateo lo señala específicamente. Jesús toma lo que tienen, me bendice, y se lo devuelve a sus discípulos, y sus discípulos lo comparten entre el pueblo. Cuando miramos a través del telescopio de este milagro, vemos por un lado a un Dios que nos invita a cuidarnos unos a otros. No mandes lejos a las multitudes, dice Jesús. Alimentarlos. Cuidar el uno al otro.
No tienes que hacer esto por tu cuenta, pero Dios no quiere hacerlo sin ti. Dios quiere que seas parte del proceso. Alimentarlos solo observa lo que puede pasar si te cuidan el uno al otro en lugar de cuidarse solo por ti mismo. Se cuenta la historia de un par de nuevos dueños de restaurantes. Después de meses de duro trabajo y años de ahorro, llegó el día para que Rev y Hakai abrieran su propio restaurante. Todo lo que se necesitaba fue la inspección sanitaria final, y la expedición de su permiso de negocio. Eso estaba programado para primera hora esa mañana, luego nuestro lugar, como llamaban su restaurante, estaría en el negocio. Pero esa mañana golpearon los vientos y lluvias del huracán Hugo, inesperadamente haciendo su camino 200 millas hacia el interior hasta su pueblo de Carolina del Norte. Se arrancaron árboles, se bajaron las líneas eléctricas, se destruyeron viviendas y tiendas. Rev y Hakai se apresuraron a su restaurante. Todo estaba intacto. Un alguacil diputado se levantó y les dijo que su restaurante, la estación de bomberos de al lado, y una estación de servicio por la carretera fueron los únicos que la electricidad. Rev y Hakai llamaron al inspector de salud para que viniera de inmediato para que pudieran abrir, pero por el corte de energía, no pudo entrar a su oficina para expedir el permiso. Sin permiso, sin apertura de negocios. Con un refrigerador abastecido con 300 libras de empanadas y canastas de tomates, lechuga y pan, solo había una cosa que hacer: regalar la comida. Le dijeron al diputado: díganle a sus compañeros de trabajo, y a otras personas de emergencia que ven que tendremos hamburguesas y bebidas gratuitas para cualquiera que quiera pasar por aquí. Pronto bomberos, policías, lineros y otros trabajadores se presentaron a nuestro lugar. Cuando la pareja se enteró de que otro restaurante estaba escalando a la gente cobrando $10 por 2 huevos y tostadas, colocaron un letrero en su ventana: hamburguesas gratuitas, bebida gratis. Familias, viajeros y gente de la calle fueron recibidos. Entonces algo empezó a suceder. La gente comenzó a limpiar contadores y barrer pisos. Voluntarios se hicieron cargo del lavado de platos de Hakai y ayudaron a Rev en la parrilla. Después de enterarse de lo que ocurría en Our Place desde la estación de radio local, personas de un pueblo vecino que no había sido golpeado demasiado mal por la tormenta traían comida de sus congeladores. Tiendas y lecherías enviadas sobre pollo, leche y alimentos de todo tipo. Y así fue el largo día. Esas primeras tazas de café y BLT' de alguna manera se habían estirado a 16.000 comidas. El pequeño stock del restaurante aumentó en 500 panes, cajas de mayonesa, 350 ollas de café y cajas de productos. Desde humildes comienzos ocurrió un milagro. Hemos visto milagros similares aquí en esta iglesia. Hemos visto las maneras poderosas que Dios ha obrado cuando nos hemos cuidado unos a otros, cuando hemos notado a los más vulnerables entre nosotros, y dado lo que teníamos para ayudarlos a apoyarlos. Durante los últimos 2 meses, nuestras instalaciones de la iglesia se han seguido utilizando para proporcionar más de 700 comidas cada semana, casi el doble del número de familias que atendimos antes de que llegara la crisis. Al final de nuestro servicio de hoy, estaremos compartiendo un video de nuestro socio Friendships for Hope destacando cómo Dios ha seguido usando la comida como bendición. Estamos tan agradecidos por el trabajo que hacen. Hay algo poderoso que sucede cuando nos cuidamos unos a otros. Algo que esta historia sugiere, Dios quiere que experimentemos. En este milagro, lo que parecía ese cuidado era reunirse en una multitud, y comer juntos. En la actualidad, estamos llamados a cuidarnos mutuamente de manera diferente. Nuestra comunidad médica, incluyendo profesionales médicos de nuestra propia congregación, nos han hecho saber que estamos en medio de una pandemia altamente contagiosa que puede ser devastadora para los más vulnerables. Estamos en medio de averiguar cómo responder a esta nueva realidad. Pero a medida que seguimos caminando juntos por este camino, podemos recordar un par de cosas. Debemos resistir cualquier instinto que nos empuja a considerarnos solamente, o mirar hacia afuera solo nuestros propios intereses. Debemos resistir el impulso de voltearnos unos a otros, o empezar a mirarnos con molestia o sospecha.
Nuestra familia de la iglesia tiene muchas necesidades en este momento, algunos necesitan comida, algunos necesitan conexión, algunos necesitan ayuda financiera, otros necesitan apoyo espiritual, algunos necesitan simplemente saber que no están solos, todos necesitan oración. Hace poco me encontré con un poema que va así. Esto no es la edad de la información. Esto no es la edad de la información. Olvídate de las noticias. Y la radio. Y la pantalla borrosa. Este es el tiempo de los panes. Y peces. La gente tiene hambre. Y una buena palabra es pan. Por mil. Miramos a través del telescopio y vemos por un lado a un Dios que nos reta a cuidarnos unos a otros. ¿Cómo? Bueno, puede que necesitemos ser creativos. Podríamos necesitar cambiar cómo nos importa, pero nunca podemos cambiar qué nos importa. Entonces, miramos a través y vemos esta imagen. Pero no es el único cuadro de Dios que vemos. Podría haber entre nosotros quienes necesitan ser recordadas para mirar más allá de nuestros propios pequeños círculos. Para llegar, para cuidar, para compartir lo que tenemos. Pero por otro lado, podría haber entre nosotros quienes están en el otro extremo del espectro. ¿Quién podría estar completamente aniquilado? ¿Quién podría sentir que están corriendo en vacío, y no tienen nada que dar? Que necesitan que Dios haga lo que nosotros no podemos. Se cuenta la historia de un predicador predicando a una multitud de pastores y profesores. Ella iba a destacar lo que acabo de hacer, la importancia de compartir lo que tenemos con Dios y con los demás. Pero se despertó a las 2 de la mañana que iba a predicar, y se sintió obligada a decir otra cosa. Dijo. Simplemente no pude predicar un Jesús quiere que seas amable, y te compartas sermón hoy. No es que miles de seres humanos compartiendo con sus vecinos no sea un milagro, es solo que tal vez la historia es demasiado importante para que sea solo sobre gente compartiendo sus almuerzos. Porque a veces los milagros son lo que realmente necesitamos, así que tan loco como es creo en los milagros, no porque creo que se supone que debo, sino porque necesito creer que Dios hace lo que no podemos hacer, no todo el tiempo de la manera que queremos que Él haga, pero Dios puede hacer lo que no podemos. Y a veces hay que recordar a un Dios que hace lo que no podemos hacer. Esto también es un atisbo del Dios que vemos en la historia. Si Jesús usa los panes y peces que los discípulos abastecen, pero es Jesús quien hace lo que no podemos hacer, es por la bendición de Jesús que los panes y los peces se multiplican. Pero el discípulos vieron como recién desafiado, Jesús lo vio como una oportunidad para que algo milagroso sucediera. Se ve en las manos de Jesús cualquier situación rota como esta puede ser bendecida. En manos de Jesús cualquier ofrenda que damos pequeña como es puede multiplicarse. Aquí un poema final. Siempre bromeé que el milagro de panes y peces estaba en repartir. Pero en este momento de necesidad y notoriedad, siento dolor, tiemblo, casi quiero llorar por las personas tan hambrientas, desnutridas, enfrentadas, con hambre espiritual de proporciones épicas. Me duele el corazón por su necesidad. Como apóstol, lloriqueo, ¿qué somos? Entre tantos, la respuesta constante de 2.000 años, siempre nuevo, es esta. Bendita y rota, basta. Estamos en medio de tiempos inciertos. Pero lo sabemos, estamos en manos de Jesús. Y eso es suficiente. Inclinen el rostro conmigo para orar. Nuestro Dios bondadoso, gracias por tenernos en tus manos. Gracias porque bendecidos y rotos podemos hacer grandes cosas a través de ti que nos fortalece. Que nos tornemos el uno al otro. Que nos cuidemos unos a otros. Que estemos constantemente buscando oportunidades para servirnos y alimentarnos unos a otros. Esto se verá diferente ahora, Dios.
Sabemos y estamos tratando de averiguar cómo se ve eso en el contexto actual. Pero, como sea que parezca, podemos estar fundamentados en esto, que tú nos has invitado a cuidar a nuestro prójimo, pero que no hagamos esto por nuestra cuenta. Que a lo que nos enfrentamos, incluso cuando miramos a nuestro alrededor y pensamos que no hay nada, que tienes almacenado un milagro. Puede que no parezca lo que anticipamos, Dios, pero eres un Dios que nos puede ayudar a través de lo imposible. ¿Quién puede preparar un camino? ¿Quién puede tomar 5 panes y 2 peces y alimentar a una multitud? Que fijemos nuestros ojos en ti. Que te miremos tu rostro, y que seamos guiados por tu Espíritu. Oramos estas cosas en tu santo nombre. Amén y amén.